Y continuamos con la serie de Juan, el Evangelio. Estamos ya en el capítulo número 7 y vamos a continuar a partir del verso número 25 al 52. Y es bien interesante darnos cuenta de que mucha gente no conoce a Jesús. Cree saber que conoce a Jesús, pero no le conoce. Incluso hablan, opinan de Jesús, pero no le conocen. Y eso es triste, porque si no le conocen es por algo, ¿verdad? Y esta es la pregunta: ¿este es el Cristo? Bueno, ¿qué te parece si oramos y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Señor y Dios? Padre, aquí estamos, Señor. Agradecemos, Padre, tu hermosa palabra, Señor, porque sabemos que a través de ella, Señor, tú nos muestras tu amor. Gracias, Padre Santo, gracias, Hijo de Dios, gracias, Espíritu Santo, porque siendo un Dios solo, un Dios mismo, siempre están interesados por nosotros. Gracias. Gracias, Padre hermoso. A ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre. Aquí estamos. Háblanos, Padre. Ayúdanos a estar atentos como enseña tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a Juan capítulo 7, versículos del 25 al 29. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Ya estás listo? Amén. ¿Ya tienes tu Biblia? ¿Sí? Si no tienes Biblia, ya sabes, puedes comprar una. ¿Dónde? Acá abajo con nuestra hermana Rosy. Bien, dice la palabra de Dios: decían entonces unos de Jerusalén. ¿Quiénes decían? Unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Bien, lo primero que tenemos que recordar es lo que vimos hace 8 días. Y vimos cómo nuestro Señor Jesucristo baja a Jerusalén. Y decimos baja porque recordemos que él era ¿de dónde? De Galilea, de Nazaret, aunque él nació ¿dónde? En Belén. Ahora, Jesús baja a Jerusalén. Y vimos cómo unos de Jerusalén se preguntaban por qué Jesús estaba enseñando en el templo. Y sabes una cosa, estos de Jerusalén, judíos de Jerusalén, muchos de ellos sabían que los líderes religiosos buscaban a Jesús para aprenderle. Entonces ellos estaban preguntando: ¿qué los líderes, los gobernantes, ya reconocieron a Jesús como el Cristo? Estas preguntas y estas aseveraciones son porque no conocían a Jesús. Ellos decían que conocían a Jesús, estos hombres de Jerusalén, porque decían que Jesús estaba enseñando en el templo. ¿Y por qué no le aprendían? Si lo acusaban de qué, de blasfemo. Y ellos decían conocerle. Sabemos de dónde es.
Es su declaración. Pero cuando venga el Cristo, ese vendrá de repente. No sabemos de dónde. Pero a este le conocemos. Pero no le conocían. Ni siquiera sabían de dónde es, como veremos más adelante. Pues mucho menos sabían, mucho menos conocían que Él era de origen divino. Ellos decían que lo conocían porque lo habían visto hacer milagros, porque lo habían escuchado estar hablando la palabra, pero no le conocían. Decían que le conocían, aseguraban saber de dónde era. Y mucha gente eso cree. Tú le preguntas a la gente que saben quién es Dios y dicen, sí, Dios vive allá en los cielos. Les preguntas quién es Jesús, dicen, sí, es el Hijo de Dios. Pero muchas veces no saben más. Conocí a una persona que cuando yo le compartía, él decía, no, es que es mentira, Dios no existe. Y no existe porque entonces hay guerras en el mundo. Y yo le decía, hay guerras en el mundo porque el hombre es malo. En su corazón no ama a sus semejantes, porque no saben lo que es amar a Dios y amar a las personas. Pero a Dios le interesa que le conozcan a Él para que ellos no estén aborreciendo a sus semejantes. La gente cree que conoce a Dios. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Que estás equivocado. Tú eres pintor. Tú sabes de pinturas y todo ese arte, las técnicas. Y yo no te puedo rebatir sobre eso, porque yo no conozco de eso. Porque yo no he puesto atención sobre eso. Porque ni siquiera me interesa. Y lo mismo pasa contigo. Tú hablas de Dios y no le conoces. No sabes de lo que estás hablando. Por eso hablas de estas cosas. Y no le conoces porque no te interesa. Y esto pasa con muchos. Muchas personas creen que conocen a Dios, pero en realidad no se interesan de Él. Mucha gente no conoce a Jesús. Ni siquiera les interesa escuchar. No les interesa saber. Estos hombres eran de Jerusalén. Conocían a los líderes religiosos. Sabían que estaban ahí. Y esperaban que aprendieran a Jesús. Porque a Jesús no le conocían, aunque ellos decían conocerle. Pero ¿sabes por qué no conocían a Jesús? Porque no les interesaba poner atención. Por eso, la gente que se interesa de manera sincera en su corazón, le va a escuchar, le va a poner atención, va a buscar conocerlo más. Eso sucede. Pero mucha gente no conoce a Jesús. Mucha gente no se interesa por la verdad del mensaje de Jesús. Solo saben que tiene una doctrina, pero no saben nada de su doctrina. Entonces no conocen del carácter de Jesús. No saben por qué vino. No conocen de su amor. No conocen de su poder. No conocen de su sabiduría. Pero es porque no les interesa. No hay disposición en su corazón. Pero Jesús vino a enseñar. ¿Dónde estaba enseñando? ¿Dónde? En el templo, ¿verdad? Porque Jesús siempre enseña en el templo. Él enseñaba en las sinagogas. Y cuando estaba en Jerusalén, enseñaba en Jerusalén. Así es el Señor. Jesús
siempre está enseñando en el templo, siempre está dando su mensaje, siempre da enseñanza en la casa de reunión, porque para Él, nosotros somos valiosos, a Él le interesamos, por eso vino a entregar su vida. Jesús vino trayendo un mensaje. Está escrito en la Biblia para que tú y yo lo conozcamos. Y si tú aún no le conoces, debes de buscar a Jesús a través de su palabra. Y si no entiendes su palabra, entonces ve a la congregación de los santos. Ahí tú vas a reconocer a Jesús a través de su mensaje. Pero es importante que dediquemos tiempo para ello. Estos hombres estaban bien informados de que querían los líderes religiosos arrestar a Jesús. En eso sí estaban bien interesados y lo tenían claro, pero no sabían quién es Jesús. Mucha gente se acerca por interés a Jesús, pero no se interesa para conocerlo. No hay sinceridad en su corazón. Por esto, para Jesús era de gran importancia que la gente le conociera. A eso vino, a traer un mensaje para que nosotros le conociéramos, que nos diéramos cuenta que Él era Jesús el Mesías, el Salvador del mundo, que nos diéramos cuenta que Él era Jesús, el Hijo de Dios, para que nos diéramos cuenta que Él era Dios mismo. Pero es importante que nosotros pongamos atención y le busquemos con interés, que escuchemos su palabra, su mensaje, para que le podamos conocer. Y es de gran importancia conocerle, porque a través de conocerles como vienen grandes bendiciones a nuestra vida. Así que nosotros debemos de buscar escuchar sinceramente, estar receptivos a lo que Dios nos está revelando, para que entonces su verdad que sea revelada en el corazón de cada uno, y entonces nuestra vida sea transformada, porque hay una comprensión de quién es Jesús y cómo Él puede transformar nuestra vida para ser hombres y mujeres que Él mismo pueda usar para bendición propia y para bendición de otros. Así que, familia, es necesario que estemos buscando con gran interés conocer la verdad, el mensaje. ¿De quién? ¿De quién, familia? De Dios. El mensaje de Jesús. Sigue diciendo la palabra de Dios ahí mismo. Bueno, continuamos allí mismo. Dice que ustedes no me conocen. Dicen que saben de dónde soy, pero se los dice sarcásticamente, porque no le conocían. Dice, pero yo sí le conozco, porque de Él procedo. El verdadero me envió. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, estudiamos el Evangelio de Jesucristo, nos damos cuenta de que así es. Pues Jesús dice, yo procedo de Él. ¿Por qué? Porque el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son uno mismo. Son uno solo. Ya lo vimos en el principio de la creación, como habla en plural, dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. A nuestra, no dice a mi semejanza, sino a nuestra semejanza, ¿verdad? Bueno, entonces, familia, esto es muy duro, es muy triste para aquel que no conoce a Jesús, para aquel que no le busca con interés. Jesús le dice, yo le conozco. Ustedes no le conocen.
Ustedes creen saber quién soy yo, pero como no hay sinceridad en su corazón, entonces no me escuchan. No solo es necesario estar presentes, sino que tenemos que escuchar. Aquí vemos cómo había hombres de Jerusalén, pero también había otros hombres de Israel, de otros lados, porque recordemos que se habían reunido en Jerusalén porque había una fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Amén. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios. Verso 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que éste hace. Que los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Este es el problema que tenían, que al no haber disposición sincera en su corazón, no podían entender el mensaje de Jesús. Porque para entender el mensaje de Jesús se necesita un corazón noble, que se dé cuenta que puede seguir aprendiendo y que es necesario escuchar para aprender. ¿Qué pasa con un niño que va a la escuela en la primaria y que luego dicen: ya va en cuarto año y no se sabe las multiplicaciones? ¿Qué quiere decir? Que no puso suficiente atención. Por eso es que no aprendió. O que sus padres no pusieron suficiente atención. No tuvieron el suficiente interés porque su hijo conociera, supiera y aprendiera. Todo depende si tenemos interés, un interés sincero. Y estos hombres no tenían un interés sincero en conocer a Jesús. Parecía que sí, pero no. Ellos decían que sí, le conocían. Jesús va a ver, cuando Jesús venga, cuando venga el Mesías, decían, va a ser así a la de sin susto, de repente. Pero, ¿por qué hablaban esto? Si las profecías anunciaban cómo vendría Jesús y lo que iba a estar haciendo. Y una de las cosas que iba a estar haciendo es que iba a hacer muchos milagros. Iba a sanar a los pernaquebrados. Aquellos que estaban, ¿qué? Espiritualmente sin ánimo, sin esperanza, que se sentían enfermos, que lo único que había para ellos era un presente, que no tenía un futuro que les diera las fuerzas para vivir felizmente. A ellos vendría. Pero era terrible que ellos pensaran que ellos, viendo la cantidad de señales que hizo, no creyeran, porque estaba escrito cómo vendría Jesús con gran poder.
haciendo grandes señales y maravillas, pero en especial su gran palabra. Su palabra es tan grande y tan poderosa que hacía mella en el corazón de las personas. Unos decidían creerla y otros decidían rechazarla. Y dice que a través de esto, a través del mensaje de Jesucristo, muchos creyeron. ¿Por qué creyeron? Porque decidieron escuchar con sinceridad. Había interés verdadero en ellos. Por eso su vida tenía la oportunidad de ser transformada, de ser diferentes, de vivir siendo bendición para los que le rodean. Pero unos no quisieron escucharlo. Simplemente no quisieron. Simplemente decidieron no escuchar la verdad del mensaje de Jesús. Cada uno tenemos decisión. Y Dios siempre está queriendo que nosotros le escuchemos. Y Dios se interesa mucho en nosotros. Y nos bendice verdaderamente tanto con su palabra. Pero ¿hay interés en nosotros? ¿Cuántos estuvieron conectados ayer en la noche en el YouTube? ¿Cuánto interés hubo en nosotros? ¿Cuánto interés hubo ayer con el de los niños? ¿Cuánto interés hubo en que tuviéramos a nuestros hijos, a nuestros pequeños, escuchando la palabra de Dios? Eso te lo da Dios. Pero a veces actuamos como estos hombres de Jerusalén y no mostramos un interés sincero para que nuestros niños conozcan a Jesús, para que ellos aprendan a amarlo, para que aprendan que no están solos, para que aprendan que alguien les cuida, les guarda, les apoya, les da fuerzas, alguien que les ama sin condiciones. A veces actuamos como aquel que no ha recibido a Jesús. Mostramos muy poco interés. Y a veces hasta buscamos contender por la palabra de Dios cuando no la conocemos. Pero no la conocemos no porque Dios no quiera. Jesús vino y entregó su vida. ¿Tú crees que Él sabiendo o tú sabiendo que te iban a prender, te ibas a quedar allí en ese lugar predicando? Pero Jesús dijo, yo me quedo, yo les predico. Me es necesario que escuchen mi mensaje para que ellos puedan obtener una salvación eterna, para que ellos sean bendecidos, como vamos a ver ahorita. Él tiene gran interés por nosotros. Él se interesa por ti, escúchalo bien. Él se interesa por ti y tu familia. ¿Y tú te interesas por ti y por tu familia? Le dices, hijos, hijas, son 8:30, vamos a escuchar lo que Dios nos va a dar, su palabra, su consejo, a través del YouTube. Vente, vamos a sentarnos. Lo hacemos, pero Dios quiere que lo hagamos. Porque Él quiere ayudarnos. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, nosotros tenemos gran bendición. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no queremos escuchar? ¿Qué dice Hebreos 10:25? La palabra de Dios dice en Hebreos 10:25,
no dejando de congregarnos como algunos que tienen por costumbre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No dejar de congregarnos, familia. Porque Dios quiere que nosotros conozcamos quién es Él. Cuando tú conoces quién es Él, entonces crees en Él. Entre más le conozcas, más le vas a creer. Y entre más le creas, Él te va a dar más. Es real. Él te va a bendecir más. Y no estoy hablando necesariamente de cosas materiales. Pero, por ejemplo, te va a dar más sabiduría para que tú puedas hablar con tus hijos, con tus nietos. Te va a dar promesas de que Él mismo va a estar duro y duro con tus hijos. ¿Para qué? Para que conozcan a Jesús. Hay muchas promesas. Pero si no estudiamos, ¿crees que la podemos hacer nuestras? No. Necesitamos estudiar y conocer. A veces le queremos poner condiciones a Dios. Tú dijiste que viniera contigo y que tú me ibas a dar todo. No dice así. Dice que puedes recibir todo eso, pero si tú estás actuando conforme a lo que Él te dice, eso es real. ¿Que Él te puede bendecir? Sí, porque Él es bueno. Pero ¿cuánto interés hay en nosotros? Dice que muchos creyeron en Él. Y entonces los sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para aprenderlo, ¿cierto? Pero Jesús les dijo, todavía estaré con ustedes un poco de tiempo. Es decir, sí, ¿ustedes quieren arrestarme? Sí, pero no ahorita. Va a ser cuando yo diga. Pero ahorita todavía no. Deja que pase otro tiempo. Y entonces yo mismo vengo y me entrego. ¿Qué hizo Jesús cuando fue al Monte de los Olivos después de la última cena? Fue eso, a que lo arrestaran. Ya lo estaba esperando. Recuerda cómo les decía a sus discípulos que oraran. Él necesitaba que oraran por Él. Pero necesitamos actuar como sus discípulos. Ellos creían en Él. Ellos no se echaban para atrás. Ellos sabían que solo Jesucristo tenía palabras de vida. ¿Conocemos las palabras de vida? Conocemos muchas, ¿verdad? Porque gracias a Dios Él nos ha traído con brazos de amor a su regazo. Pero aquel que no ha venido a Jesús necesita tener ese interés genuino, sincero, de buscarle, de entender que es dependientemente totalmente de Jesucristo y que sin Él nada puede hacer. Jesús es nuestra salvación, pero necesitamos conocerle. Necesitamos, Él ya nos ha traído la salvación, pero necesitamos conocerle. Tú y yo necesitamos conocerle. No solo necesita conocerle el hermano Jerry. No, todos tenemos esa necesidad de conocerle. Y si no hay esa necesidad de nosotros, entonces ya fuimos familia. Jesús les dijo, todavía estaré con ustedes un poco de tiempo. Con estas palabras, ¿qué fue lo que les quiso decir? Que un poco de tiempo después de ser arrestado, ¿qué iba a pasar? Él iba a morir en la cruz, pero después ya no iba a estar aquí. Con estas palabras Él les quiso decir, voy a resucitar y voy a ascender a los cielos. Y ya no voy a estar aquí, solo por un tiempo. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Porque
Él iba a estar un tiempo, pero después ya no. ¿Y qué les dijo al final? ¿Mandé? ¿Qué les dijo al final? En Juan. ¿Qué les dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis, ¿qué? Venir. No toda la gente va a poder estar con Jesús. Lo van a buscar, pero no le van a hallar, porque es necesario conocerle. Y cuando tú le conoces, Él te está llamando para que tú le recibas como tu único y suficiente Salvador. Y cuando tú le recibes como tu único y suficiente Salvador, entonces tú también vas a poder estar con Él algún día. Mientras tanto, nosotros seguimos estando cerca de Él. ¿Cómo seguimos estando cerca de Él? Escuchando su palabra con interés sincero. Todos los días Él te busca. Todos los días Él, desde lo alto, está hablando a tu corazón. Pero tú decides si escuchas, ignoras, rechazas, aceptas o recibes. Tenemos enseñanza por la mañana. Tenemos enseñanza por la tarde. Tenemos enseñanza por la noche. Y a lo mejor podemos decir, ay, ya me harté. Pero cuando dices eso, no escuchas, ni ves, ni oyes. ¿Qué preferimos? Ay, ya escuché yo en la mañana. Así debe de ser la relación entre un padre y un hijo, entre una madre y una hija. No, pues sabes qué, que ya, ¿quién es? No, es mi hija tal. Ah, ya, cuélgale, en la mañana hablé con él. ¿Sí? ¿Sí hacemos eso? Pues con Dios menos debemos hacerlo. Menos. Es un gran error, una gran equivocación, mostrar desinterés por las palabras de Dios, por el mensaje de Jesucristo, por la verdad. Ay, ¿a dónde se va a ir este? ¿No lo vamos a encontrar? ¿Por qué hablaban así? Porque no conocían a Jesús. Por eso, porque eran ignorantes, malinterpretaban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no le conocían. Pensaban que se iba a ir así a los afueras de Jerusalén a predicar a otros pueblos. Pero Jesús hablaba de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Tú y yo podemos seguir estando con Jesús. Ellos no podrían estar donde Él está. Ellos no pueden ir a donde Él va. Pero los que hemos creído a Jesucristo, nosotros podemos estar con Él siempre. ¿Cómo? A través de estar conociendo su palabra, a través de estar meditando en su palabra todos los días. Entonces Jesús está hablando a tu corazón. Está tratando contigo. Yo no sé cuántas veces has estado leyendo la palabra de Dios y te ríes. Hijo, Señor, ahora sí te pasaste aquí bien duro. Porque tienes esa relación con Él, estás conociendo. Nos acabas de llamar ignorantes. Y es cierto. Pero ¿por qué me llamo ignorante? ¿Por qué nos hace ver a veces así?
porque quiere que nosotros tengamos un conocimiento profundo de quién es Él. Amén, familia. Entonces muchos creyeron en Él. Los sacerdotes lo fueron a buscar, querían arrestarlo, pero no pudieron hacerlo. Pero tampoco se convencieron. Mateo 13 al 17, fíjate lo que dice la palabra. ¿Por qué no fueron ellos seducidos por la palabra de Jesucristo? ¿Por qué? Fíjate lo que dice. Por eso les hablo por parábolas. Aquí está hablando con sus discípulos, pero no hablando que a ellos les hablaba con parábolas, sino a la demás gente. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, se ha llenado de orgullo, y con los oídos oyen pesadamente. ¿Por qué? Porque no hay interés, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, es decir, a propósito cierran sus ojos y cierran sus oídos. ¿Para qué? Para que no oigan con los oídos y con el corazón entiendan. No les interesa, es más, rechazaban, no querían a propósito entender, y con el corazón entendían y se convirtieran y yo los sane. No querían que los sanara Jesús. No querían. Y así hay mucha gente que no conoce a Jesús y a la que tenemos que llevarles la palabra de Dios. Simplemente no les interesa porque no quieren cambiar sus hábitos de placer carnal, de placer sensual, de drogas, de alcoholismo, de fornicación, de adulterio, de inmoralidad sexual, de muchas cosas, de ser chismosos, de ser levantafalsos, de ser criticones. De muchas cosas no queremos cambiar. Y entonces eso es lo que pasa. La gente prefiere cerrarse. Es como cuando te subes a un camión, al micro, y hay una señora que sube cansada y a lo mejor con una o dos bolsas, ya grande la señora, y se para frente donde van dos jovencitos. ¿Y qué hacen? Se hacen los dormidos. Y la novia sobándole la cabeza, decir: ay, pobrecito de ti. Pero es adrede. Cierran sus ojos para no ver, para no tener que reaccionar y levantarse. Saben que es lo adecuado, pero no quieren hacerlo. Así pasa con la palabra de Dios. Vemos que lo que Él nos dice es la verdad, que es lo mejor para nuestra vida y de quienes nos rodean, pero no queremos escuchar. A veces el esposo no quiere escuchar porque no quiere ser un excelente cristiano con su esposa, o al reverso. O como padres, si les gusta el alcohol, no quieren cambiar. Es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios para que Él pueda obrar en nosotros. Quien no conoce habla de lo que no sabe. Conocí a una mujer que decía: Dios es machista. Y yo le decía: ¿de qué estás hablando? No, sí, Dios es machista porque me enseña que el hombre es la cabeza y que esto y que lo otro y que la mujer se tiene que sujetar. Pero no conocen todas estas palabras de manera profunda. Entonces yo le decía: estás equivocada. Hablas lo que no conoces.
Porque hemos tenido aquí testimonios. Venía hace mucho tiempo un hermano. Era gandul con su esposa. Pero cuando su esposa vino, ella conoció sus derechos que Dios le da. Cómo tenía que tratarla al esposo. Y el esposo quedaba desarmado. Dios no es machista. Para nada. Al contrario, dice que tratemos a nuestra mujer como un vaso de cristal. Con cuidado, con ternura, con cariño, con amor, ¿verdad? Entonces, nosotros, familia, nos podemos dar cuenta que Dios está interesado en que le conozcamos verdaderamente, que conozcamos el Evangelio de Jesucristo de una manera en la que nosotros estemos ciertos de que la verdad verdaderamente es real y que es buena para nosotros y para todas las personas. Entonces, hay un gran beneficio para nosotros. Dice el verso 37 allí en Juan, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido ¿qué? Aún glorificado. Aún no había sido ¿qué? Glorificado. La fiesta de los tabernáculos duraba 8 días. Durante los primeros 7 días, lo que hacían es que iban al estanque de Siloé, llenaban una jarra de oro y la llevaban al templo, y ahí en el altar la vaciaban. Cada día hacían esto. Y el 8º día, ellos lo que hacían era orar, dando gracias, porque Dios siempre les proveyó el agua durante 40 años en el desierto, ¿sí? De manera milagrosa. Entonces ellos recordaban esto, cómo Él les proveyó siempre. Y entonces se levanta Jesús, siempre bien listo. Y así tenemos que ser nosotros. Vio la oportunidad y se levanta y dice: aquí les voy a predicar. ¿Y cómo les dijo? ¿Cómo les dijo, familia? ¿Cómo dice tu Biblia? Lo acabamos de leer. Si alguno ¿qué? Si alguno cree, si alguno tiene fe, es lo mismo. Venga a mí y beba. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros estamos bebiendo de su agua, porque estamos creyendo en Él. Nuestra fe está puesta en Él, en que Él puede darnos de su agua. Y su agua es de vida. Cuando nosotros venimos a Jesús y creemos en Él, recibimos a su Santo Espíritu. Esta es la gran bendición. Esto es lo que nos da Él para saciar nuestra sed. Esto es lo que nos da Él para que tengamos una vida eterna. Este es el agua de vida que nos da perpetuamente. El Espíritu de Dios es las arras que garantizan eso. Y tú y yo, familia, debemos de agradecer esto que hace el Señor. Porque entonces, una vez que el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, una vez que el Espíritu de Dios habita en nuestra vida, que es el agua de vida de Jesucristo, que es el agua que sacia nuestra sed, entonces, de nuestro interior
van a correr ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Cuáles son esos ríos de agua viva? La palabra de Jesús. La palabra de Jesús son los ríos de agua viva. Él te dice, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Él te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces los ríos de agua viva se deben de manifestar. Porque la bendición no es solo para que tú la tengas, sino para que corran esos ríos de agua viva a los que están a tu alrededor. Y entonces ellos puedan beber esa bondad, ese amor, esa alegría, esa paz. Amén. Esto es lo que Jesús está queriendo desde un principio. Por eso nos pide que creamos en Él, que le conozcamos con un corazón interesado y sincero en la verdad de su mensaje, de quién es Él. Él quiere que le conozcamos genuinamente. Dios quiere que de tu interior corran ríos de agua viva, para que los demás sean bendecidos. Él quiere que nosotros hablemos de Jesucristo, porque ya le conocemos. Quien no le ha conocido puede beber de esa agua, y entonces Dios hará la obra a través de su Espíritu, y también de Él correrán ríos de agua viva. Pero, ¿qué necesitamos nosotros? Creerle a su mensaje, es decir, conocerlo. Entonces Dios va a hacer la obra en nuestra vida. Entonces nosotros sí vamos a poder ir a donde Él va y estar a donde Él está. Un día va a venir Él por su iglesia y nos va a llevar con Él a los cielos. Un día Él va a establecer la tierra, la ciudad santa, y nosotros vamos a poder estar con Él. Esa es su promesa. Pero es necesario ¿qué? Escuchar sinceramente sus palabras y luego permitir que el Espíritu de Dios esté haciendo la obra en nosotros y pueda emanar todas estas cosas hermosas. Amén, familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces los hijos, ¿qué tenemos que hacer? Honrar a nuestros padres. Ahí estarán de ejemplo los ríos de agua viva de nuestro interior. ¿Qué harán los padres? Tratar a los hijos con amor, con respeto también. ¿Qué harán los padres? Rogarle a Dios que les dé sabiduría, y para eso necesitamos conocer más a Jesús, y entonces podamos dar consejo sabio a nuestros hijos, dirección. Pero Dios quiere que tengamos ese interés de conocerle. Necesitamos conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Este es el Cristo? Sí. Jesús el Cristo es el de la Biblia. Él es. Amén. Verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Escuchaban las palabras de Jesús, la gente. Habían los hombres de Jerusalén y había otros que venían también de fuera.
Y muchos creyeron en Él. Y decían, verdaderamente, este es el Cristo. Este es el Mesías. Y otros decían, no, para nada. ¿Por qué? Porque no lo quisieron escuchar. Y entonces hubo entre ellos discusión. Pero, ¿sabes una cosa? No tenemos que discutir nosotros con aquella gente que no conoce de Jesús. Lo que tenemos que hacer es hablarles de Jesús, pero no discutir con aquel que no conoce. Discutir con el que no conoce no tiene sentido. Es una pérdida de tiempo. Les hablamos de Jesús. No quieren, entonces no discuto contigo. Y aquí había gente. Y entonces quisieron, ¿qué? Arrestarlo. Pero no pudieron arrestarlo. Ninguno le echó mano. ¿Por qué no pudieron echarle mano? Porque aún no había llegado el tiempo de nuestro Señor Jesús. Él solito se entregaría prácticamente cuando sería el tiempo indicado. El propósito de Dios se cumple en los hombres. Sí. Y unos decidimos decir, sí, Señor, haz tu obra en mí. Y otros dicen, no, no quiero saber de ti. Yo ya te conozco. Y cuando tenga necesidad oro y te pido que me bendigas. Además, tú eres bueno. No funciona así. Dios te bendice porque Él es bueno, no porque tú quieres condicionarle. Él no recibe condiciones de nadie. Él no está sujeto a nadie. Todos estamos sujetos a Él. ¿Por qué no pudieron echarle mano? Porque Él no está sujeto a los hombres. El hombre está sujeto a Él, a su voluntad de Él, les parezca o no, estén de acuerdo o no. Entonces hubo disensión. Y sabes una cosa, esto es normal. Mucha gente quiere influir en tu vida y no quiere que tú recibas a Jesucristo. Sí. Yo recuerdo cuando la gente buscaba disuadirme de Jesucristo. Y hacían sus cumpleaños de niños el domingo por la mañana. Y me invitaban. Y yo decía, no, es que yo tengo un compromiso con el Señor, yo el domingo no puedo. No, pero ¿cómo voy a creer que esto, que prefieras a Dios antes que a tu familia y que todo ese choro? Y llegó el momento en que ya no me querían en su casa. En Navidad, fíjate, se decían ateos, pero querían, según ellos, arrullar al niño. Y yo les decía, yo no creo en esas cosas. Eso está mal, y les empezaba a hablar de la palabra. No, si venimos a cotorrear y a chupar y todo ese rollo. Es que ya nada más vienen a aburrirse, decía. El carnal, pues yo vengo a esto, a estar con toda la familia. Entonces empezaron a hacernos a un lado. Pero ¿sabes una cosa? Yo sé quién es mi Señor. Yo sé quién es Él. Yo sé a quién me debo. Yo sé quién me creó. Yo sé quién murió en la cruz y me rescató. Yo sé quién es quien cuida y guarda a mi familia. Y hace lo mejor por cada uno de ellos. ¿Somos perfectos? No. ¿Somos intachables? No. Pero Dios es bueno con nosotros.
y nos ayuda de una u otra forma. A veces no como quisiéramos, pero Él siempre está atento a ayudarnos. Y lo que Él hace siempre es lo mejor para ti, para mí. Siempre. Entonces, eso es lo que sucede. A veces en las familias pasa esto. Discuten entre ellos. ¿Es el Cristo? ¿Este es el Cristo? Sí, es el Cristo. Necesitamos nosotros estar preparados y estudiando cada día más para que podamos hablarle a nuestra gente de quién es Jesús. Le doy gracias a Dios. Casi toda la familia de los hijos de mis padres, que fuimos 9, son cristianos. Solamente uno no. Todos los demás, sí. Unos más apegados, otros menos. Pero gracias a Dios todos han recibido a Jesús. Todos. Y antes que viniera Jesucristo, ni uno. Pero poco a poco Dios fue haciendo la obra. Porque Dios es bueno. Porque Dios quiere que de ti corran ríos de agua viva, para que también les lleves a los demás lo que Jesús te ha dado. No solo compartimos con la palabra, sino con nuestros propios hechos y manera de vivir, para que nadie pueda cuestionarte. Habrá quien hable mentiras de ti, pero eso es lo de menos. Dios y las personas saben verdaderamente quién eres. Tu testimonio cuenta mucho. Si eres fiel a lo que dice la palabra, o solo eres guaguancó, o Peter, como dicen por ahí. Así que es de gran importancia que nosotros demos la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10:17? Ya no lo sabemos todos. Así es que la fe es ¿qué? Por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer ahora nosotros. Esta palabra debe ser el río de agua viva que debe de llegar a las demás personas, empezando por los que nos rodean. Amén, familia. 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso no ha creído en él alguno de los gobernantes? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo entonces a ellos: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, o sea, de los fariseos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y entonces dices: no cabe duda que a Jesús se necesita buscarle con interés genuino y sincero. Estos hombres se supone que se sabían la ley, y los fariseos se la tenían que saber desde el Pentateuco, en especial el Pentateuco, todos los versículos de memoria. Pero estos hombres hablaban lo que no conocen, y eran tan engreídos que se sentían superiores. Ellos decían: ¿cómo? ¿No lo arrestaron? Si los mandamos a eso. No, es que este hombre habla como nadie lo hace. La palabra de Dios disuade el corazón de las personas, sus intenciones. ¿Y sabes una cosa? Se enojan y quieren hacer sentir mal a esa guardia que habían mandado a arrestar a Jesús. Dice: ¿acaso han visto que algún gobernante o alguno de nosotros los fariseos le hayamos hecho caso? Como diciéndoles: ¿cómo voy a creer que seas tan guajanaco? Sí, nosotros, los que estamos bien estudiados,
Los que somos los súper espirituales, no hemos creído. Solo los que no conocen la ley y que son malditos. Y entonces empiezan a hablar torpeces, porque eso es lo que sucede con aquel que cree que sabe mucho. Pero dice Dios que aquel que dice que sabe mucho, ¿qué? No sabe nada. Y empiezan a hablar lo que no. ¿Acaso ha de salir algo bueno de Galilea? Claro que sí. Claro que sí. Dicen, su paro, ¿no dice que será de Belén, del linaje de David? ¿Y dónde nació Jesús? En Belén. En Belén nació. Pero estos que se decían que sabían mucho, pues no sabían nada. Eran ignorantes. Y desgraciadamente así hay muchos que se creen los superespirituales, que se creen los intelectuales, pero que no conocen nada, porque no estudiaron la palabra de Dios con sinceridad, con un interés sincero de conocer a Dios y su verdad. Y tú y yo necesitamos conocer a Jesús. Amén. Escúchame. Tú y yo necesitamos conocer a Jesús. Conocer su verdad. La verdad de Él. La verdad que está escrita. El mensaje de Jesús. No mi mensaje. No tu mensaje. El mensaje escrito de Jesús. ¿Acaso podrá salir algo bueno de Galilea? Eso era lo que ellos decían. Como diciendo, pues si la pura crema innata de la sociedad somos nosotros. Todos los demás que son pobres y humildes de allá de Galilea, ni siquiera tienen estudios. Esos hombres, ¿qué va a salir algo bueno de allá? Y dicen, ¿acaso ha surgido de allá algún profeta? ¿Acaso ha nacido de allá, surgido algún profeta? Pues sí. De allá surgió Jonás, prototipo de Jesús. De allá salió ¿quién? Elías. Pero estos hombres que tenían un corazón engrosado, lleno de orgullo, no querían reconocer a Jesús. Y por eso se empiezan a aventar todo este tipo de choros. Puras mentiras. Pero el que tiene un corazón sincero, que tiene interés de conocer a Jesús, entonces es ministrado. Entonces cree en Jesús. Entonces es sellado por el Espíritu Santo. Entonces tiene el poder y la capacidad para que de su ser, ¿qué? Broten ríos de agua viva. Ríos de amor. Ríos de paz. De benignidad. De unidad. Así que sigamos conociendo la palabra de Dios. Interesémonos por conocerle de manera profunda. Dile a tu hermano que está a tu lado. Busca a Jesús con un corazón sincero. Dile a tu hermano que está a tu lado. Quiero concluir con esto, familia. Jesús
en este pasaje ha destacado la importancia de tener un conocimiento profundo de las Escrituras, para que de esta manera donde Él esté, nosotros podamos ir. Donde Él está, nosotros podamos estar. Y debemos de reconocer que solo recibiendo el mensaje de Jesús, recibiéndolo, o sea, creyéndolo, entonces de nuestro interior van a poder correr ¿qué? Ríos de agua viva, que van a ser ¿qué? Manifiestos a quienes nos rodean. Y solo si buscamos con honestidad la verdad, reconoceremos a Jesús claramente. Claramente. Cuando ponemos barreras, no va a ser así. Cuando nosotros dejamos que la verdad de Jesús brille en nuestro corazón, Él se manifiesta claramente. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar su voz. Si tú no has escuchado su voz, yo te invito a que escuches y recibas la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Padre, aquí estamos, Señor. Gracias por enseñarnos, bendito Dios, y mostrarnos que es necesario que te busquemos de manera continua, con un interés genuino y sincero para conocerte, para conocer la verdad de tu mensaje. Ayúdanos, Señor nuestro, a que cada día te amemos más, que amemos más tus palabras, para que nosotros, Señor bendito, seamos un canal de bendición para quienes nos rodean, que seamos como ríos de agua viva, Padre hermoso. En el nombre de Jesús, gracias por enseñarnos, gracias por venir a nuestra vida. Ayúdanos a bendecir a todo aquel que no te conoce también, Señor. En el nombre de Jesús, así sea. Amén.